Saludos. En esta nueva oportunidad, en el contexto de la Cátedra de Derecho Internacional Público y bajo la tutela de nuestro profesor, el doctor Jesús David Rojas Hernández, quien les habla, Gladys Zulay Sánchez, le haré esta presentación que he estructurado en dos grandes bloques. En un primer bloque y dentro del contexto del relacionamiento o la vinculación que hay entre el derecho internacional y el derecho interno, hablaremos sobre la teoría monista del derecho internacional. En un segundo gran bloque, en esta misma presentación, aquí les indico en la pantalla el minuto correspondiente por si quieren ir. Dentro del contexto de las fuentes del derecho internacional, hablaremos sobre la interacción entre costumbres y tratados. Habiendo dicho esto, empecemos estudiando nuestro primer bloque sobre la teoría monista. Como esquema general, vamos a ver un poco sobre algunos conceptos generales para contextualizar la exposición. Integraremos en los aspectos históricos del surgimiento de la teoría monista y veremos a sus principales impulsores como Kelsen, Verdross, Jelinek y Seles. Entre otros, tocaremos la presencia de la teoría monista en la comunidad internacional mediante las grandes corrientes del monismo. Para ir terminando esta primera parte, tocaré brevemente la relación de la teoría monista con los derechos humanos y en la comunidad internacional. Empecemos. Por clases anteriores hemos analizado y profundizado que existen dos grandes teorías dentro del derecho internacional público, que buscan dar respuesta a la vinculación existente entre el derecho internacional público y el derecho interno, sobre la base de un conjunto de teorías que han sido clasificadas desde diferentes corrientes. De entre estas grandes teorías sobresalen sin exclusividad la teoría del dualismo y la teoría del monismo. Estas dos grandes teorías sostienen a la vez a los dos grandes sistemas jurídicos, los cuales, aunque coexisten, no se encuentran vinculados entre sí. Dado lo anterior y dándole continuidad a la investigación que realicé previamente, profundicemos ahora un poco sobre la teoría monista. La teoría monista no acepta en principio la posibilidad de la existencia de dos ordenamientos jurídicos autónomos. Entiéndase, derecho nacional y el derecho internacional, ni que sean cada uno independientes. No, la teoría monista se inclina, por el contrario, en la necesidad de un sistema de ordenamiento jurídico que sea único, tanto el internacional como el nacional. La teoría monista es una corriente dentro del derecho internacional público que defiende la unidad entre el derecho internacional y el derecho interno de los estados, y ha tenido una gran importancia en el desarrollo del derecho internacional, por permitir superar la concepción dualista que sostiene una independencia absoluta entre ambos sistemas jurídicos, el derecho nacional y el derecho internacional. De esta manera, ha contribuido a fortalecer el derecho internacional al reconocer fundamentalmente entre sus postulados su primacía sobre el derecho interno y buscar establecer mecanismos para garantizar su efectividad. Podríamos afirmar que el primer pensador con ideas monistas fue Francisco de Vitoria, un teólogo y filósofo español, considerado también uno de los padres del derecho internacional moderno. De Vitoria defendía la idea de que el derecho natural y el derecho divino eran superiores al derecho positivo y que debían ser la base de todas las leyes. También defendía que los derechos humanos eran universales y que no dependía de la nacionalidad o de la religión de las personas. De esta manera, muchos académicos consideran que su línea de pensamiento sentó las bases para la teoría monista, al sostener que no había una separación clara entre el derecho interno y el derecho internacional, sino que ambos estaban sujetos a la ley natural. Sin embargo, el monismo, tal y como ha sido estructurado en el presente, aparece históricamente como una postura que se enfrenta al dualismo que proponía Trieper. Después de la Segunda Guerra Mundial, el monismo encontró una mayor acogida entre los académicos, en respuesta a la tensión entre el derecho internacional y el derecho interno de los estados, apareciendo la tesis de que el derecho internacional y el derecho interno son un mismo sistema y no pueden estar en conflicto. Son muchos los autores que han sido partidarios al monismo como sistema jurídico predominante frente al dualismo. El principal es quizás el austríaco Hans Kelsen, quien fue uno de los principales defensores de la teoría monista. Kelsen sostenía que el derecho es un sistema de normas y que todas las normas, tanto internas como internacionales, tenían la misma jerarquía y se aplicaban de manera uniforme. Además, estableció que el derecho internacional y el derecho interno son parte de un mismo sistema jurídico, por lo que deben interpretarse de manera coherente y no contradictoria. Por otro lado, definió el derecho internacional como una rama del derecho positivo, y por lo tanto las normas internacionales se incorporan al ordenamiento jurídico interno por medio de su recepción. Uno de los estudiantes
de Kelsen fue Alfredo Verdross. Verdross hizo importantes contribuciones a la relación entre el derecho interno y a las normas internacionales de los derechos humanos, proponiendo que fueran vinculantes para todos los estados. Incluso, aunque no lo haya incorporado expresamente en su derecho interno, les otorgaba un carácter imperativo sin posibilidad de ser derogado. Otro importante autor es el alemán Georg Jellinek, quien sostenía que el Estado es la fuente única y exclusiva del derecho y que el derecho internacional solo adquiere validez en la medida en que es reconocido y aplicado por los Estados. Se le atribuye haber hecho la distinción entre la teoría humanista y la dualista y argumentó que el derecho internacional es una rama del derecho interno. Otra figura importante es el francés Georges Sellet, quien afirma que el derecho internacional es aplicable no solo a los Estados, sino también a todos los actores internacionales, incluidos además de los estados a las organizaciones internacionales, a las empresas e incluso a las personas. Es muy extensa la lista de autores que son parte esencial de la conformación de la doctrina monista. Sin embargo, aquí les muestro algunos con el fin de establecer un marco referencial sobre la riqueza de visiones y aportes sobre el sistema jurídico monista. Cada uno de estos autores han hecho importantes aportes, unos más radicales, otros más moderados, unos defendiendo una primacía del derecho interno sobre el derecho internacional y otros, por el contrario, le otorgan la primacía al derecho internacional sobre el derecho nacional. El monismo como primacía al derecho nacional sobre el derecho internacional asume que el Estado es el único poseedor de la soberanía absoluta y por lo tanto no puede ningún Estado estar subyugado a un ordenamiento jurídico que no sea el del mismo Estado. Algunos ejemplos en los que algunos estados han dado prioridad al derecho nacional por encima del internacional están referidos a la materia de la pena de muerte. A pesar de que esto se considera contrario al derecho internacional de los derechos humanos, existen tribunales nacionales que lo justifican por razones de seguridad nacional. También están los casos de estados que han rechazado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia cuando han sido acusados de violar el derecho internacional, como es el caso de Estados Unidos versus Nicaragua, por apoyar a los contras en Nicaragua. Ahora bien, el monismo con primacía al derecho internacional sobre el derecho nacional, donde el derecho internacional es la norma suprema y debe ser aplicado por los tribunales nacionales, y en ambos constituye un mismo sistema, y si hubiera un conflicto, el derecho internacional tiene prioridad sobre el derecho interno. Por ejemplo, en 1974, en una sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania, en el caso de Solange I, afirma que la normativa europea tiene prevalencia sobre la normativa nacional alemana, pero condicionada a que los derechos de la Constitución se respetaran. Esta sentencia supone un importante avance en la consolidación de la teoría monista en Europa. También se habla de un monismo radical cuando sostiene que el ordenamiento jurídico es uno solo y que no existen diferencias entre el derecho internacional y el derecho interno. Este monismo fue el que sentó las bases frente al dualismo. Lo podemos encontrar en los temas asociados a la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos, como una norma de jus cogens que vincula a los estados, a todos los estados, sin necesidad de su incorporación en el derecho interno. El monismo moderado acepta la distinción entre el derecho internacional y el derecho interno, pero sostiene que ambos forman parte de un mismo ordenamiento jurídico. Este es el enfoque predominante en la teoría y en la práctica del derecho internacional público. Finalmente está el monismo dualista, en el cual se puede apreciar en los casos de inmunidad de los estados extranjeros frente a la jurisdicción nacional y que solo puede ser limitada por normas internacionales que establezcan excepciones. La teoría monista contemporánea reconoce la complementariedad entre el derecho internacional y el derecho interno y promueve una interacción entre ambos sistemas de derecho. En 1941, en medio de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y el Reino Unido se reunieron para discutir sobre los escenarios futuros del mundo. En este contexto nace la Carta del Atlántico, que fue una declaración de principio que estableció las bases para la creación de las Naciones Unidas y la promoción de los derechos humanos y la justicia internacional. La Carta del Atlántico se basó en la idea de la interconexión entre el derecho interno y el derecho internacional. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, basada en la idea de que los derechos humanos son universales y se aplican a todas las personas independientemente de las leyes nacionales.
En 1969, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados adoptó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el que se reconoce la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno de los estados en materia de tratados. Los promotores de la doctrina monista también fueron los principales generadores de la defensa de los derechos humanos, y cuya defensa, cumplimiento y vigilancia debería ser un asunto supranacional. Los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional forman parte integrante del ordenamiento jurídico interno de los estados, y en caso de conflicto prevalece una norma de derecho internacional. La teoría monista del derecho internacional público es una perspectiva teórica y filosófica acerca de la relación entre el derecho internacional y el derecho interno en un sistema jurídico. Así lo recogen las dos convenciones de Viena en su artículo 27. El derecho interno y las observancias de los tratados, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Por lo tanto, no esperemos encontrar necesariamente una disposición expresa en las constituciones o en las legislaciones de un país que afirme taxativamente que es monista. Sin embargo, la teoría monista se refleja en la práctica jurídica de muchos países como Alemania, Argentina, Brasil, España, Italia o México, por solo referirnos a algunos de muchos. Mediante el articulado de sus constituciones, a los derechos humanos se le han otorgado prioridad sobre el derecho interno en caso de conflicto. Sin embargo, esto no significa que ese país sea monista, sino que refleja la aplicación de la teoría monista en la práctica jurídica. En el caso de Venezuela hay una situación similar, como queda recogido en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas en la Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Hasta aquí mi exposición de esta primera parte, y dejo a disposición la bibliografía utilizada en la investigación sobre la teoría monista en el derecho internacional. Gracias por su atención y por acompañarme en esta primera parte. Continuando con este ejercicio de compartir saberes y reflexión académica en el contexto de la Cátedra de Derecho Internacional Público, bajo la tutela del Dr. Jesús David Rojas Hernández, y quienes les habla, Gladys Zulay Sánchez, les presentaré a continuación, dentro del contexto de las fuentes del derecho internacional, el tema referido sobre la interacción entre costumbre y tratado. Para quienes están viendo la presentación a partir de este momento, me gustaría recordar que he dividido la presentación en dos grandes bloques, cubriendo en una primera parte la teoría monista, como la vinculación entre el derecho internacional y el derecho interno. Habiendo dicho esto, continuamos con el segundo apartado. Como esquema general, vamos a ver un poco sobre algunas conceptualizaciones generales sobre las fuentes del derecho internacional. Y para ello revisaremos algunas nociones sobre la costumbre internacional y los tratados internacionales. Luego entraremos en materia para ahondar sobre la interacción entre la costumbre y los tratados internacionales. Para esto comentaremos sobre los mecanismos de vinculación de la costumbre y los tratados para finalmente hablar un poco sobre los efectos autoejecutables, los no autoejecutables, los efectos integradores y abordar también los efectos declarativos, los cristalizadores y los efectos constitutivos, para terminar haciendo algunas menciones sobre la codificación. Sin más preámbulos, comencemos. La interacción entre la costumbre y los tratados en el derecho internacional público es un tema complejo y dinámico. Tanto una como la otra son fuentes del derecho internacional, es decir, ambas son importantes y están interconectadas, y su relación puede variar dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso. La costumbre internacional y los tratados internacionales son dos fuentes del derecho internacional y que se complementan y colaboran para establecer las normas y principios que rigen el sistema jurídico internacional entre los sujetos del derecho internacional. Aunque el objeto de esta presentación es hablar de la interacción entre costumbre y tratados, permítame que recordemos los alcances de ambos conceptos para entrar en la temática. Los tratados internacionales son acuerdos escritos entre estados u otras entidades internacionales que establecen reglas y obligaciones específicas para las partes que los suscriben. Una vez que un estado se ha convertido en parte de un tratado, se convierte en parte de la ley internacional
y está obligado a cumplir las obligaciones estipuladas en el mismo. Los tratados internacionales son la fuente principal del derecho internacional público, puesto que de ellos nace la gran mayoría de las normas jurídicas internacionales, además de regular las relaciones internacionales entre los distintos sujetos del derecho internacional, tales como los estados y las organizaciones internacionales. En la introducción de la Convención de Viena se define el término de tratado en conformidad con el artículo 2A. Para los efectos de la presente convención, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Por otro lado, siguiendo a la Convención de Viena de 1986, se entiende por tratado un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por escrito entre uno o varios estados y una o varias organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Es por ello que encontramos diversas denominaciones para referirse a los tratados internacionales. Unido a esto prosperan los convenios o convenciones, acuerdos, declaraciones, actas, cartas, protocolos, acuerdos, modos viventes y concordancias, etc. Por otro lado, la costumbre internacional se refiere a las prácticas y comportamientos generalmente aceptados y reconocidos como legales en la comunidad internacional. A través de la repetición de estos comportamientos y prácticas, la costumbre puede llegar a convertirse en una norma vinculante en el derecho internacional. Se puede distinguir dos elementos principales para que la costumbre sea fuente del derecho internacional general. El primero es el elemento material relacionado a la repetición en el tiempo de un comportamiento y el segundo elemento es psicológico, al crear una conciencia de obligatoriedad. Entonces podemos definir la costumbre internacional como la expresión de un derecho ya existente, como una fuente generadora de derecho, y por último, como un derecho no creado por un procedimiento jurídico, pero cuya existencia es probada. El impacto que ha tenido ciertas costumbres internacionales dentro del derecho internacional público ha conllevado a que éstas terminen sirviendo como un fundamento para el surgimiento de nuevos tratados internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que fue elaborada a partir de normas consuetudinarias y que se habían desarrollado a lo largo de los siglos en relación con la navegación y la explotación de los recursos marítimos. Del mismo modo, el Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra de 1949 se basó en gran medida en las normas consuetudinarias que habían surgido en relación con el tratamiento de los prisioneros de guerra en los conflictos armados. Hasta ahora hemos podido entender que la costumbre puede ser utilizada para interpretar los términos de un tratado o para complementar los términos de un tratado. Por su parte, los tratados pueden ser utilizados también para modificar o incluso derogar la costumbre internacional. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que en el derecho internacional público existe una interacción entre la costumbre o el derecho consuetudinario y los tratados. Aunque estas dos fuentes de derecho tengan diferencias importantes, como acabamos de ver, la costumbre internacional y los tratados son igualmente importantes en el derecho internacional público. Y es por ello que, en algunos casos, la costumbre y los tratados pueden interactuar y reforzarse mutuamente. Sin embargo, si un tratado establece una norma que es contraria a una norma de la costumbre existente, la norma del tratado prevalecerá sobre la costumbre. Es decir, en caso de que haya una contradicción entre una norma consuetudinaria y un tratado, la mayoría de los tribunales internacionales dan prioridad a los tratados. ¿Por qué? Esto se debe en parte a que los tratados son acuerdos escritos entre los estados, lo que los hace más precisos y claros que las normas consuetudinarias y que pueden ser más difíciles de definir y probar. Existen varias rutas o vínculos que se pueden explorar para determinar la interacción entre la costumbre y los tratados en el derecho internacional público. Se trata de un conjunto de mecanismos formales mediante los cuales se puede lograr la interacción entre la costumbre y los tratados en el derecho internacional. Uno de ellos es la interpretación de los tratados a la luz de la costumbre internacional. Algunos tratados incluyen cláusulas que permiten su evolución o adaptación a las nuevas circunstancias y pueden ser una forma de incorporar la costumbre internacional en la implementación y desarrollo de los tratados. Por otro lado, están las normas de jus cogens, que son normas consideradas fundamentales para el derecho internacional y que no pueden ser derogadas por acuerdo de los estados. Otro importante mecanismo formal para el logro de la interacción entre la costumbre y los tratados viene dado por las cláusulas de reconocimiento y revisión,
con las cuales los tratados internacionales reconocen la existencia y relevancia de las normas consuetudinarias y se refieren a ellas como una fuente del derecho aplicable. También las decisiones y opiniones emitidas por los tribunales y órganos jurídicos internacionales también pueden ayudar a determinar cómo se relacionan la costumbre y los tratados. Si se habla de la práctica de los estados como aplicación de los tratados y las normas consuetudinarias, entonces se puede considerar también como un mecanismo para establecer la interacción. Por otro lado, los estados también pueden adoptar declaraciones interpretativas cuando firman, ratifican o acceden a un tratado internacional. Estas declaraciones aclaran el sentido y el alcance de las disposiciones del tratado y pueden hacer referencia a la costumbre internacional. En cuanto a la opinión iuris, se considera un mecanismo por cuanto es la convicción de los estados de que una determinada práctica es jurídicamente obligatoria. A veces los tratados internacionales incorporan la costumbre internacional al texto de un tratado. Esto puede ocurrir de forma expresa o implícita, o puede ser una forma de reforzar la obligatoriedad de las normas consuetudinarias. No debemos ignorar que los tribunales internacionales y los órganos de solución de controversias pueden interpretar los tratados internacionales a la luz de la costumbre internacional y en este sentido se establece un mecanismo de interacción. Finalmente, otra forma en que se logra la interacción entre la costumbre y los tratados en el derecho internacional público es mediante la práctica posterior, la cual se refiere a las acciones de los estados que indican que están de acuerdo con una determinada interpretación de un tratado o de una norma consuetudinaria. Cuando se hace referencia a la interacción entre la costumbre y los tratados, en el derecho internacional se debe caracterizar los efectos. Estos efectos se refieren a cómo los tratados y la costumbre internacional pueden interactuar entre sí para crear, modificar o interpretar normas del derecho internacional. Para desarrollar estos aspectos nos basamos en la propuesta del jurista y diplomático uruguayo Eduardo Jiménez de Arrechaga, profesor de Derecho Internacional Público y quien ejerció en diferentes cargos diplomáticos en la ONU y en la OEA. De hecho, fue uno de los principales redactores de la Carta de las Organizaciones de los Estados Americanos. Jiménez establece 3 efectos en los tratados. Los efectos autoejecutables, que son aquellos que pueden ser aplicados directamente por los tribunales y autoridades sin necesidad de implementación legislativa o administrativa. Los efectos no autoejecutables, que requieren de la implementación de normas adicionales. Y finalmente nos se refiere sobre los efectos integradores que buscan la armonización y convergencia de las normas y principios. Por otro lado, Jiménez establece que la costumbre que se manifiesta en los tratados puede operar de 3 maneras distintas y para ello habla de 3 tipos. Los efectos declarativos se refiere a la simple constatación de una norma. Jiménez lo asocia a la mera constatación de una situación ya existente en el derecho internacional. Es decir, el tratado simplemente reconoce o confirma una norma o práctica persistente en el derecho internacional. En este caso, el tratado no crea ni modifica una norma internacional, sino que se limita a reconocer su existencia. Los efectos cristalizadores se refiere a la fijación de una situación jurídica ya existente, es decir, se produce cuando un tratado da lugar a la consolidación de una norma de derecho internacional que antes no existía con claridad. Los efectos constitutivos o generadores son aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas, es decir, se produce cuando un tratado crea o establece una nueva norma de derecho internacional. En este caso, el tratado tiene un efecto constitutivo. Antes de terminar, quisiera hacer una breve mención sobre la codificación, sin extenderme por ser un tema complejo para desarrollar por sí mismo. Aún así, me permito tocarlo porque en la interacción existe una relación entre codificación, tratado y costumbre. Y es que, como ya hemos dicho, los tratados y la costumbre son la fuente primaria del derecho internacional. Y la codificación es el proceso mediante el cual se recopilan, clasifican y sistematizan las normas y principios del derecho internacional en un texto escrito. La codificación ha sido un proceso importante para establecer y aclarar el contenido de las normas y principios que rigen las relaciones entre los estados y otros actores internacionales. En este proceso, los tratados y la costumbre han sido las principales fuentes de las normas y principios que se codifican. En otras palabras, la codificación implica la transformación de las normas y principios consuetudinarios que se han desarrollado a lo largo del tiempo a través de la práctica de los estados en normas y principios escritos que son vinculantes para la comunidad internacional. De esta manera finalizo el alcance sobre este apartado, sobre la interacción entre costumbre y tratado.
compartiendo un poco el material consultado y utilizado en la investigación. Le agradezco por su paciencia y acompañarme hasta el final. Gracias.